Sí, en general sí, creo que el informe es bastante completo, certero, realista. Mucho de lo que allí se expresa fue lo que fue sucediendo con nuestra comunidad, con nuestra gente, con todos los que nos enteramos de esta situación a principio de año y luego tuvimos que afrontar esta pandemia. ¿Y cómo afrontamos estos miedos? Porque usted decía, bueno, de pronto tampoco patologizar alguna sintomatología que tenemos y que obviamente puede responder a un contexto sobresaturado de información, diríamos, si lo hacemos en términos de información periodística, digamos, información de redes sociales, información que vienen o se disparan desde la anécdota. No patologizar conductas sociales. A ver, ¿a qué referimos con esto? Bueno, principalmente reconocer que el temor frente a lo desconocido, frente a la incertidumbre, es una reacción normal y natural del ser humano, que a medida que va reuniendo información, conociendo mejor el contexto y aprendiendo a resolverlo, avanza, se desarrolla y evoluciona. El ser humano históricamente ha tenido que enfrentar situaciones que desconocía y aprender a administrar variables a las cuales no estaba acostumbrado. Todo fenómeno de aprendizaje conlleva un proceso de estrés, ansiedad y hasta puede ser de angustia. Si lo tomamos desde esa perspectiva, por más catastrófica que sea la situación o sanitariamente compleja, como raza humana seguramente vamos a poder asimilar estas situaciones y resolverlas exitosamente. Una actitud positiva sería empezar a aprender de la pandemia, que nos va a acompañar unos cuantos meses más, ¿verdad? Sí, claro, una actitud proactiva y resolutiva sería tener información de fuentes fidedignas y saber que la salud en general requiere muchísimo de nuestro autocuidado. Y eso significa un comportamiento constante, perdurable, sostenido. Por ejemplo, en la higiene de manos, por ejemplo, en la distancia, por ejemplo, en el tapaboca. En esta situación particular que nos toca, así es. Cada situación sanitaria tiene su actividad proactiva para evitarla, para prevenirla y para resolverla. En este caso, al ser un virus respiratorio que se transmite por los aerosoles que emitimos al interactuar o el contacto que toman las manos con superficies contaminadas, la actitud preventiva es la que acabas de detallar. ¿Y cómo se charla o cómo se aborda cuando la persona está sola, no tiene a quién contarle? ¿Cómo se orienta lo que le está pasando? Puede ser desde situación de nerviosismo, sudoración, inseguridades, hasta sentir los mismos síntomas. ¿Esto le puede estar pasando? Sí, claro, claro que sí. En principio, la información que abunda o sobreabunda, como vos mencionaste, el tema de la infodemia y a veces información que no es del todo clara, puede generar estado de mayor incertidumbre o confusión. Eso generalmente dispone a las personas a no poder comprender algunas expresiones de su propio cuerpo o a padecer estados de ansiedad al no tener del todo claro lo que pueda llegar a suceder con su salud o con la salud de sus seres queridos o con su entorno. Allí la comunicación, el acompañamiento y la contención del entorno es indispensable. O del trastorno de ansiedad. ¿Por qué me lo diferenciaba? Se me cortó la comunicación, te Usted pido disculpas que diferencia, me no repita el está concepto. bien porque anda mal el internet en toda esta región. Usted diferenciaba esta situación con esta sintomatología que podemos llegar a tener con el trastorno de ansiedad y la hipocondría, como definiendo que son campos diferentes. Bien, lo que entendemos es que lo que está sucediendo con la mayoría de la comunidad es un proceso de adaptación a una situación compleja. Esto conlleva padecer muchas veces alguna leve desorganización de nuestras estructuras psíquicas básicas.
que no por eso deben desarrollar un desorden psíquico o un trastorno psiquiátrico. La hipocondriasis se caracteriza por una preocupación excesiva y un temor excesivo al padecer diferentes enfermedades ante sensaciones leves del propio cuerpo, y eso lleva a que las personas muchas veces consulten al personal sanitario sin mucho sentido. Los trastornos de ansiedad se vinculan a un desorden en la capacidad de controlar nuestras propias percepciones de angustia y percibir un estado permanente de alerta o ansiedad anticipatoria. Estas situaciones conllevan un abordaje específico y un tratamiento a través de la psicoterapia y, si es necesario, el acompañamiento de algún medicamento. Lo que está pasando en general con la comunidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con fenómenos naturales de aprendizaje e incorporar nuevas conductas adaptativas. Está muy claro el concepto, y esto tiene que ver, y es una respuesta para usted vecina, para usted vecino, para los chicos inclusive, que también, obviamente, si hay un adulto alterado, debe haber un niño alterado, una niña alterada. Nos decían y nos referenciaban, doctor, uno estuvo investigando ahí por el 0800 y demás, una de las cuestiones que más se consultan: voy al hospital porque quiero que me hisopen y no me hisopan. Esto se recibe asiduamente. ¿Cuándo tiene lugar el hisopado? Sí, es real. Es una de las preguntas frecuentes que recibimos en nuestro sistema de salud por las múltiples vías de comunicación que hemos establecido desde un principio de la situación de contención de pandemia. El hisopado es un proceso diagnóstico, es un estudio complementario para la detección del coronavirus en mucosa nasal y faríngea. Como toda metodología diagnóstica, requiere que el paciente que recibe ese examen contenga y conlleve toda la sintomatología que llega a un punto determinado en el cual se infiere que el virus es detectable en este examen. Si la persona no tiene el curso cronológico de la sintomatología que el médico debe detectar para indicar ese examen, realizar el hisopado no solo no tiene sentido, sino que puede conllevar a un error que conlleve a riesgos. Con esto quiero decir, un hisopado hecho fuera de tiempo, fuera de indicación médica específica, nos puede dar un falso negativo. Esto quiere decir que el hisopado dé negativo y la persona se quede tranquila y no procure los métodos de cuidado para no contagiar a una tercera persona, y que con el tiempo comience a desarrollar los síntomas, esto dé cuenta de una carga viral más importante, y allí sí el hisopado sea positivo. Por eso, ante un contacto estrecho es muy importante guardar la cuarentena, el aislamiento, la reserva, y en el caso de desarrollar sintomatología, el médico es quien va a indicar el hisopado. Reiterar, y me gusta ser algo redundante en esto: el miedo es natural a un contexto de vulnerabilidad. Esto nos puede estar pasando, y nos puede estar pasando que necesitemos recurrentemente ir a olfatear cosas, y estos síntomas que describimos de sudoración, de falta de saciedad, de desasosiego, diríamos, ¿no? Sí, seguramente vamos a haber modificado toda nuestra cotidianeidad a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. No podemos estar tan cerca de nuestros seres queridos y nuestra familia como quisiéramos, pero es el modo de protegerlos. Y en ese sentido, cualquier síntoma o cualquier preocupación que un entrerriano tenga puede tomar contacto con el sistema de salud y evacuar esa preocupación. Eso es lo más importante y es el modo en el cual el sistema de salud hoy puede prestar el apoyo que se necesita. Doctor, sabemos que hoy ha sido un día especial. Realmente la cantidad de contagios está preocupando y mucho a las autoridades, y muy poniendo en foco la ciudad de Paraná. Esto usted lo puede confirmar a esta hora. ¿Podría tomarse una medida un poco más ajustada? No sé si rígida es la palabra, pero para que la gente tome conciencia de que la cercanía, el tapaboca, son obligatorios, las no reuniones sociales
es obligatorio? Sí, por ahora esa es una determinación a nivel nacional. El Ministerio de Salud de la Nación ha definido y ha determinado, en consonancia con nuestra percepción y nuestros datos, que es allí en las reuniones sociales en donde se han producido la mayor cantidad de contagios a nivel nacional, y es por esto que se toma esta determinación. El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, a cargo de la ministra Sonia Velázquez, en esta semana realmente ha estado trabajando permanentemente, 24 horas al día, y esto conlleva que podamos acercar la información necesaria a nuestros gobernantes para que se tomen las determinaciones de cuidado para con la población, y se tiene conocimiento público que en las esferas de gobierno provincial y municipal se están analizando esas variables.